Los 2.219 kilómetros de línea fronteriza entre Colombia y Venezuela comienzan con el hito número 1 en el departamento de La Guajira. Esta frontera es la más grande que comparten estos estados y es por lo tanto el paso principal de la diáspora migratoria que ha desatado una crisis socioeconómica en la cuna de Bolívar. Muchos la han transitado en búsqueda de un bienestar, pero ¿qué se siente ser migrante? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se lucha? Llegué a Maicao, tuve que vender el telefonito que tenía para poder vender agua y tinto. Siempre habían personas con dobles intenciones, me proponían cosas, pero no vi eso como una opción. He preguntado por trabajo y sí, no me han querido aceptar por ser venezolana. Entonces, por personas que hacen el mal, pagamos todo. Ser inmigrante no ha sido fácil para mí, pero ya me he adaptado. Dejé mi vida allá en Venezuela para venir a hacer una nueva vida acá. Mi mensaje sería que confiemos en Dios, que vamos a tener la oportunidad de regresar a nuestro país. Yo le diría a las personas que están emigrando como yo, que deberíamos hacer el esfuerzo de hacer el bien. Deberíamos trabajar más, esforzarnos más. Mi nombre es Alfredo José Mavare, soy del municipio de Cabima, estado Zulia. Salí, llegué durmiendo en las calles, fui despreciado como todo, sin empleo, me robaron, me dejaron sin documentos, me tocó una vida dura y aquí trabajando y ahorrando he obtenido todas las cosas, no he tenido ningún ingreso, ningún tipo de ayuda. Yo le digo a los demás venezolanos, en todas partes del mundo está difícil la situación. Lo importante es todo de tener una mente positiva y poner todas las cosas en las manos de Dios y las cosas se hacen más fácil. Porque ser emigrante no es fácil. No es igual a alguien que lo comente a que lo viva. Emigrante no solamente es pasar una frontera. Emigrante eres humillado, xenofobia, delincuente, ese es uno más del grupo, ese ladrón también, es un ratero como dicen aquí. Pero lo importante de todo es que no me quedé ahí, no me quedé en el encierro de que comentaba la gente de los venezolanos. El siguiente paso fue para mí demostrarles a ellos que soy una persona trabajadora, luchadora y no soy como dicen los demás, que soy un delincuente, no, les demostré que soy un venezolano, que sí se pueden lograr las cosas buenas. Diversas son las historias de mujeres, hombres trabajadores que vienen a un país en búsqueda de una esperanza. Miguel Romo, director de Migración Guajira, nos explica que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es un documento con el que pueden acceder a salud y educación, además de otros beneficios. Colombia está implementando el Estatuto Temporal de Protección que fue creado por el Gobierno Nacional como un gesto humanitario para regularizar a toda la población venezolana que se encuentra irregular en el país. Este estatuto le brinda muchos beneficios. Ya pueden trabajar en el país, pueden estudiar, pueden acceder a la seguridad social, pueden obtener una cuenta bancaria y hay algo muy importante, pueden acumular tiempo para una visa de residencia. Así es que no debemos desaprovechar esta oportunidad que generosamente le está brindando el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional y nuestro director nacional, doctor Juan Francisco Espinosa, ha manifestado que vamos a apoyar inicialmente a la entrega de los permisos de protección temporal a los niños menores de 7 años. Soy migrante en Guaymuri, Suguay, Guachoño. Para mí el ser migrante es triste porque entre veces nos discriminan porque somos de otros países. Para mí ser migrante es buscar bienestar.